Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy comenzamos una nueva sección, que es la sección de probabilidad y estadística. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a trabajar ese concepto de estadística, qué es la estadística, qué es tomar una estadística, qué es hacer una estadística. Veremos cómo contar los diferentes valores que obtenemos, cómo podemos representarlos y algunas de las medidas que pueden ser interesantes para poder representar cada uno de ellos. ¿Vale? Entonces, la estadística es una parte de las matemáticas que determina la frecuencia con la que pueden ocurrir ciertos sucesos, ¿de acuerdo? Es decir, la estadística se dedica a tomar una cantidad de datos lo más grande posible y a raíz de eso obtener algunos parámetros que nos pueden indicar si esos datos son útiles, no son útiles, son veraces, tienen algún tipo de aplicación sobre la realidad y demás. Entonces aquí tenemos un ejemplo en concreto que vamos a utilizar y es el siguiente. Nos dicen, en un edificio de 10 viviendas se toma el número de veces que se pone la lavadora por semana y el resultado es el siguiente. Tenemos, a ver, ¿qué escribo por aquí? Tenemos una, 2, 3, 0, 1, 2, 1 y 2. Perdón, esta última, 2. ¿Vale? Y entonces, lo primero que vamos a aprender es a qué nos referimos con el concepto de frecuencia absoluta y a qué nos referimos con el concepto de frecuencia relativa. Entonces, vamos a contar cuántas veces aparece cada uno de los resultados. Esto significa que la primera familia la pone una vez por semana, la segunda familia una vez, la tercera 2 veces, así consecutivamente. Entonces, tendremos, si yo cuento cuántas veces la pone cada familia, veré que 0 veces solamente hay un caso, por lo tanto tendré un caso. Una vez tengo 1, 2, 3, 4 y 5 casos. 2 veces tendré 1 y 2. Y en 3 veces solamente tengo un caso. ¿Vale? Entonces, esto es lo que se conoce como frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es básicamente el número de veces que ocurre el suceso que yo estoy tratando. ¿De acuerdo? Solamente teniendo en cuenta el número de veces que ocurre. ¿Qué diferencia habrá con la frecuencia relativa? Que la frecuencia relativa es el número de veces que ocurre el suceso entre el número total de sucesos. En este caso tengo, si no me equivoco, 2, 4, 6, 8, 9 sucesos, ¿vale? Tengo 9 sucesos, no sé si los he copiado bien, 1, 1, 2, 1, 3, 0, 1, 2, 1, es que aquí me falta un 2, ¿vale? Entonces aquí será esto 3 veces y esto será entre 10, ¿vale? Entonces, ¿cómo calcular la frecuencia relativa? Determinando el número de casos favorables, es decir, en este caso, por ejemplo, tendré que ha ocurrido una vez entre el total, que son 10. Aquí tendré 5 entre 10, 3 entre 10 y 1 entre 10, ¿vale? Una buena manera de representar la frecuencia relativa es en número decimal o en porcentaje. Si yo hago 1 entre 10 me queda 0,1, hago 1 entre 5 me queda 0,5, 1 entre 3, perdón, 3 entre 10 me queda 0,3 y 1 entre 10 me queda 0,1. Que esto puedo representarlo en porcentaje, que sería el 10%, el 50%, el 30% y el 10%. ¿De acuerdo? Ahora, varias maneras que tenemos de representar las posibles maneras de estos datos. ¿De acuerdo? La primera es la tabla de doble entrada. Es decir, yo voy a poner, por ejemplo, tendré el número de casos que ocurren, ¿vale? El número de veces y cuántos casos ocurre para cada una de ellas. Es decir, 0 veces, 1 vez, 2 veces y 3 veces, ¿vale? Y aquí tendré que en el caso de que sea 0 veces tengo un caso, 1 vez tengo 5 casos, 2 veces tengo 3 casos y 3 veces tengo un caso, ¿vale? Por lo tanto, aquí tendré el número de veces y los casos, ¿de acuerdo? ¿Cuántas veces
la ponen, es decir, ¿cuántos casos tengo de 0 veces que la ponen? 1. ¿Cuántos casos tengo de una vez que la ponen? 5, etcétera. ¿De acuerdo? Otra manera de representar esto son los gráficos de barras. Es decir, yo puedo trazar un gráfico normal, tal que así, ¿y qué es lo que me representará? En el eje X voy a colocar las veces, es decir, 0, 1, 2 y 3. Las separo entre sí. Y en el eje Y voy a colocar los casos, es decir, 1, 2, 3, 4, ya está 5. Y ahora simplemente alineo. 0 veces, un caso. Tendrá que llegar hasta aquí. Una vez, 5 casos. Tendrá que llegar hasta aquí. 2 veces, 3 casos. Tendrá que llegar hasta aquí. Y 3 veces, un caso. Por tanto, tendrá que llegar hasta aquí. Y ahora, normalmente suele pintar una barra un poquito grande, que la podemos hacer tal que así. ¿Vale? Yo pinto esto, esto y esto. Por ejemplo, aquí pinto esto, esto y esto. Aquí, este de aquí. A ver, con este de aquí y con este de aquí. Y por último, este de aquí, con este de aquí y con este de aquí. ¿Vale? Esta es otra manera de representar la misma información que tengo aquí arriba, ¿vale? Aquí a la izquierda. Estoy representando el número de veces frente al número de casos, ¿de acuerdo? Y ahora, por último, tengo el sector circular, ¿vale? Que el sector circular yo puedo representarlo de la siguiente manera. Traigo aquí el círculo y lo amplío, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Que tal y como ya conocemos, yo puedo dividir mi círculo en función a cada una de las frecuencias que tenga aquí. Es decir, si ocurre una vez de cada 10, al número 0 le corresponderá el 10% de la circunferencia. Entonces, ¿cómo podemos calcular cuántos grados son el 10% de la circunferencia? Pues como ya hemos hecho alguna vez. Es decir, si yo sé que 10 casos corresponden al 100%, o que lo que es lo mismo, a 360 grados, pues un caso corresponderá al X%, que es al 10%, y en este caso corresponderá a X grados. Es decir, 10 casos entre un caso será 360 entre X, y que tendré 10X igual a 360, por tanto, X será 360 entre 10, que son 36 grados, ¿vale? Entonces, puedo intentar dibujar un ángulo de más o menos 36 grados, ¿vale? Aproximadamente, y este sector le corresponderá el número 0, ¿de acuerdo? Voy con el siguiente. El siguiente tendré, en vez de un caso, tendré 5 casos. En este caso será el 50%, y aquí tendré, en vez de un 1, un 5. Por tanto, me quedará que hemos dicho que 10 por X tiene que ser igual a 360 por 5, ¿vale? Por tanto, aquí me quedará que X es 360 entre 10 por 5, o lo que es lo mismo, 36 por 5, que es igual a 180 grados, ¿vale? En este caso es sencillo, porque simplemente puedo dibujar una línea recta, ¿vale? Y tener aquí los 180 grados. Por tanto, esto será el caso del 1. Ahora vamos con el 2, que en el 2 tendré lo mismo, pero con otros números. A ver, 36. Esto lo voy a borrar, ¿vale? Aquí tendré 3 casos, por tanto aquí de nuevo tendré el 30%, y aquí volverá a ocurrir lo mismo, tendré un 3, por tanto 10x será igual a 360 por 3, es decir, que x será igual a 360 entre 10 por 3, 36 por 3, es decir, 108 grados, ¿vale? Voy a ver si soy capaz de dibujar un sector de 108 grados, más o menos de nuevo. Entonces vengo por aquí y dibujaré una cosa más o menos tal que así, aproximadamente. Esto será el 2 y lógicamente al 3 le corresponderá lo que sobra, ¿de acuerdo? Entonces, tanto la tabla como el diagrama y como el sector circular son maneras de representar el número de datos. Bueno, y ahora por último vamos a ver lo que se conocen como algunas magnitudes estadísticas que son interesantes,
que son la media, la mediana y la moda, ¿vale? La media representa aquel valor al cual todos los demás valores más se acercan en general, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo podemos calcular? Pues yo puedo calcular la media simplemente sumando el número de los valores, el número que se repite cada vez por el número de veces que se repite y dividiendo entre el número total de valores. En este caso, ¿qué sería? La media, que suele poner así, sería pues 1 más 1 más 2 más 1 más 3 más 0 más 1 más 2 más 1 más 2, todo entre 10. Es más fácil hacer de una manera. ¿Cuántas veces? El 0 se repite una vez, más el 1 se repite 5 veces, más el 2 se repite 3 veces, más el 3 se repite una vez. Todo entre 10. Esto es 0, 5 más 6 más 3 entre 10, 5 más 6, 11 más 3, 14 entre 10, 1,4. La media de veces que se pone en la lavadora en este vídeo por semana es 1,4 veces. ¿De acuerdo? Es decir, estamos más cerca de ponerlo, por ejemplo, una vez que dos. El siguiente que nos interesa es lo que se conoce como mediana, ¿vale? Para calcular la mediana, lo primero que tenemos que hacer es ordenar los números de menor a mayor. En este caso, 0 aparece una vez, luego el 1 5 veces, después el 2 3 veces y después el 3 una vez. Tengo 1 y 6, 9 y esto. Y entonces ahora, ¿qué es lo que hago? Buscar el lugar a partir del cual tengo el mismo número de elementos hacia la izquierda que hacia la derecha. Como aquí tengo 10, voy a caer justo en medio de 2. ¿Por qué? Porque tendré 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, la mediana caería tal que aquí. ¿Qué es lo bueno? Que como a la derecha tengo el 1 y a la izquierda tengo el 1, pues puedo decir que la mediana es cualquiera de los dos. ¿Vale? Si tuviera un número impar de elementos, caería justo en uno de ellos. Pero como en este caso no caigo en ninguno de ellos, pues bueno, simplemente puedo decir que el 1 sería la mediana. Y además tenemos otro elemento más, que es la moda. La moda es aquella medida, aquel valor que se repite más veces. En este caso es muy sencillo de ver, porque es el 1, ¿vale? Porque se repite 5 veces. La moda nos permite darnos cuenta de cuál es el valor precisamente que más está de moda, nunca mejor dicho, y que es el que más veces ocurre dentro de la estadística. Entonces, estos parámetros estadísticos pueden ser muy interesantes porque cada uno de ellos nos representa una cosa que estadísticamente es distinta, ¿vale? Esto de momento no lo vamos a desarrollar mucho más, pero veremos que más adelante, en según qué tipo de ejercicios, según los datos que me den, me puede ser más interesante representar la media, la mediana o la moda, o las tres, y compararlas entre sí. Entonces, dependiendo de cada uno de ellos, según el que me interese, puedo utilizar uno u otro y así poder calcular estadísticas que sean distintas la una de la otra. Así que bueno, chicos, en el vídeo de hoy hemos visto unas cuantas nuevas medidas sobre la estadística, hemos visto qué es la estadística, qué es la frecuencia absoluta, qué es la frecuencia relativa, cómo podemos representar esas frecuencias, tanto absoluta como relativa, tanto en tabla como en diagrama de barras y como en diagrama de sectores, y además hemos visto estos nuevos parámetros de media, mediana y moda que pueden ser muy interesantes para la representación estadística. Por lo demás, como siempre os digo, por favor, cualquier duda, pregunta o cuestión que tengáis, nos lo podéis dejar en comentarios y por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya sido útil y que vaya bien.